Saludo en la línea telefónica a nuestro experto en temas de economía y finanzas, Francisco Gutiérrez. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días al auditorio. Gracias, Paco. Bueno, hace unos momentos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, da a conocer pues este dato interesante sobre el tema de la inflación durante el mes de marzo. Pues está en 6.85%, esto es interanual. En el mes aumenta 0.27% y la subyacente, Paco, 8.09% interanual, 0.52% mensual. ¿Cómo explicas este dato? ¿Cómo no, Juan Manuel? Pues mira, de entrada tenemos que decir que es un buen dato en términos de la inflación general. Es una baja importante, desde 7.6% que estaba la inflación anual en febrero hasta 6.85%, que es la inflación anual en marzo. Claro que hay que decir también que esta inflación anual, es decir, esta alza de 6.85%, es sobre de una alza que en el 2022 era del 7.5%. Es decir, es una alza que se va piramidando, porque ya la inflación hacia febrero del año pasado era una inflación muy alta, del 7.5%. Entonces, bueno, los precios están aumentando menos, pero sobre de una base mayor. Como quiera que sea, es una buena noticia, porque lo que sí quiere decir es que algunos precios están desacelerando. Particularmente, Juan, en este mes, en este dato, hay una baja en el gas doméstico, en el gas LP y en el gas natural, que es una incidencia importante, es una baja del 4% en el gas LP y es una baja del 6% en el gas doméstico natural. Hay otras bajas en algunos agropecuarios también, por ejemplo el jitomate, el pollo, el chile serrano, la carne de cerdo, es decir, algunas bajas en precios de productos relevantes que inciden en pues la canasta del consumidor y que explican esta desaceleración en algunos precios que incide sobre la baja en la inflación general. Entonces, bueno, pues hasta aquí es una buena noticia, Juan, que lo que nos dice es que parece ser que la inflación general está bajando. Sin embargo, la inflación subyacente no en la misma medida. La inflación subyacente sigue muy alta, tiene una baja, digamos, de 2 décimas, desde 8.29 hasta 8.09 en términos anuales de febrero a marzo, 2 décimas. Sin embargo, sigue muy elevada, casi 8.1%. No solo sigue muy elevada, sino que sigue ampliando su diferencial entre la inflación subyacente y en la inflación general. La inflación subyacente está en 8.1% y la inflación general en 6.8%. De manera que, bueno, pues esto lo que nos muestra es una resistencia a la baja en lo que subyace de la inflación, que son todos esos precios no volátiles. Es decir, es natural que cuando mejora la cosecha o cuando cambia la temporada, pues se agrega oferta porque las cosechas son buenas o porque se libera oferta de temporada y bajan algunos precios agropecuarios. Y eso explica la baja en la inflación general porque se da una baja en precios no subyacentes, precios volátiles, como es en este caso el gas y algunos alimentos. Pero la inflación subyacente nos dice qué está pasando con todo el resto de la inflación que subyace. Y en ese sentido, Juan, pues sí, también una marginalmente buena noticia que la inflación subyacente también baja de 8.29 a 8.09, pero sigue siendo muy elevada y bueno, pues sigue llamando la atención que esté muy por arriba de la inflación general. Lo que nos dice, Juan, es que la inflación
probablemente vaya a desacelerar porque su comparativo estadístico cada vez es con una base mayor, pero tiene una resistencia fuerte a bajar rápidamente, como está ocurriendo en otros países, porque en México, pues como hemos platicado tú y yo y con Oscar Mario, la inflación no solo fue importada, sino que se agregaron elementos domésticos que tienen que ver con problemas de oferta y problemas de demanda generados desde el gasto público y las políticas públicas, y esas no han cambiado. Por lo tanto, lo que me dice Juan es que si bien es una buena noticia que parece que la inflación ya tocó techo, no sigue acelerando, sino que por el contrario, parece empezar a desacelerar, no es una buena noticia que la inflación subyacente pues apenas desacelera muy poco y sigue muy elevada, lo que nos indica que pues a la baja va a ser resistente y puede ser que tarde mucho en regresar a lo que es el objetivo del Banco de México, que es el 3% más menos un punto porcentual, no este año, muy difícilmente también el año próximo, quizás hacia finales del próximo o principios, incluso Juan, del 2025. Paco, apenas el fin de semana se anunció o hubo un anuncio a nivel internacional que bueno, lo platicábamos justamente el lunes por la mañana también en este espacio informativo, en relación a este dato que da a conocer la OPEP y sus aliados, en donde se anuncia un recorte en su producción de petróleo, y esto, bueno, pues provocó ayer varios diarios de circulación nacional especializados en temas de economía y finanzas, pues daban a conocer que este anuncio pues había provocado un incremento en los precios del petróleo y también en algunos productos, o algunos productos, sobre todo la gasolina. ¿De qué manera pues podría o va a impactar este incremento de los precios de los petrolíferos en la inflación para nuestro país, en el índice inflacionario para México? Y esto, bueno, pues se vería reflejado pues para la primera quincena de abril, ¿no? Así es, Juan. Sí, efectivamente, esto que nos comentas ocurrió durante el fin de semana y bueno, pues no es una buena noticia porque parte de la desinflación que ya se veía venir en los Estados Unidos, en Europa y bueno, pues en todo el mundo por la baja en los precios del petróleo y de ahí pues muchos energéticos, entre ellos la gasolina, que es tan importante en la determinación de la inflación al consumidor. Bueno, pues tiene este regreso por el recorte de producción de la OPEP. La OPEP precisamente lo que quiere es proteger sus márgenes de producción, digamos, el diferencial entre lo que se vende, el precio del barril y lo que le cuesta producirlo. Y bueno, pues de continuar este nivel de precios o incluso más elevados, pudiera tener un regreso en los precios de las gasolinas a nivel internacional y de ahí impactar a la importación de gasolinas en México. En México los precios de las gasolinas no han bajado, Juan Manuel, prácticamente no han bajado. Tocaron un pico por ahí en algún momento en 26, 27 pesos, estoy hablando de la gasolina más cara, y actualmente está alrededor de 25, 25 y medio. Las otras gasolinas han tocado techos alrededor de 24 y están en 22. De manera que en México no han bajado, lo que sí han bajado por ejemplo, en los Estados Unidos. Ahí, digamos, debería de haber un pequeño margen del gobierno, porque en México no han bajado, por lo que hemos platicado también tú y yo en este espacio durante muchos años. No solo es una adicción de esta administración, sino de todos los gobiernos que son adictos a los precios de las gasolinas, al impuesto a las gasolinas. ¿Por qué? Porque el gasto público depende altamente de esa recaudación tributaria. Y el hecho de que bajen los precios de las gasolinas les baja la recaudación
y eso les afecta en su expectativa de gasto. De manera que los gobiernos pues, han tratado de mantener ese impuesto. Este gobierno no solo lo mantuvo durante la crisis, sino que una vez que bajaron los precios de las gasolinas, no bajó en la misma proporción los precios de comercialización interna y bueno, pues eso ha mantenido la inflación elevada. Así es que si en los Estados Unidos y a nivel internacional vemos un regreso al alza en los precios de las gasolinas, pues probablemente haya algún impacto también en la importación. Importamos pues poco más de la mitad de la gasolina que consumimos y bueno, pues muy probablemente tendría que reflejarse también en los precios domésticos y de ahí tener otra resistencia a la baja en la inflación general, porque bueno, como tú sabes, la gasolina pues se utiliza prácticamente en todas las cadenas productivas Claro. como uno de sus costos principales. Paco, tenemos que hacer una pausa y bueno, regresando, me gustaría tu punto de vista en relación a este anuncio que hace ayer el presidente López Obrador en el sentido de que, bueno, pues le compra por 6,000 millones de dólares a Iberdrola 13 plantas de generación de energía, algo así como el 87% de la capacidad instalada de esta empresa española. 3 minutos y volvemos. Estamos platicando en la línea telefónica con Francisco Gutiérrez, nuestro especialista en temas de economía y finanzas. Paco, antes de irnos a la pausa, pues te comentaba, bueno, ¿cuál es tu punto de vista en relación a este anuncio que hace ayer el presidente López Obrador de que le compra 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola? Va a pagar o vamos a pagar los mexicanos 6,000 millones de dólares. El presidente ha dicho que, bueno, pues esto se trata de una nueva nacionalización. Para algunos expertos hoy también, pues leía un poquito más temprano las opiniones de expertos en economía y finanzas y decían, bueno, esto pues podría ser hasta cierto punto una mala señal para las empresas que están pensando en este momento en el nearshoring, ¿no? En traer sus inversiones a nuestro país. ¿Por qué? Porque bueno, pues no hay una garantía de que sus inversiones puedan estar a largo plazo en nuestro país, Paco. Así es, Juan. Mira, esta operación viene desde prácticamente a los primeros 2 años del sexenio, en donde se hicieron cambios en la regulación energética, precisamente para pues la intención oficial, abierta y explícita fue fortalecer los monopolios del Estado, prácticamente los energéticos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la intención de esa reforma. Afortunadamente no hubo cambios constitucionales, pero sí cambios en las leyes secundarias que han venido dificultando pues la operación de las empresas privadas que entraron al sector en los últimos años. Pues se vino negociando de manera bastante discreta, incluso el presidente pues era muy crítico de esta empresa pues es un anuncio sorpresivo desde ese punto de vista, tanto porque pasaron 2 años en esas negociaciones, como porque pues se suponía que es una empresa non grata para el presidente. No lo digo yo, lo dijo él. Y en ese sentido, pues creo que efectivamente sigue siendo así. Sin embargo, en las negociaciones, pues medio le torcieron el brazo a Iberdrola y medio que Iberdrola pues mantuvo su posición muy, muy fuerte, de manera que el presidente pues decidió en un momento dado gastarse 6,000 millones de dólares en 13 plantas que son pues relativamente viejas. He estado leyendo a quien sabe del sector energético, yo no soy experto, pero pues tengo acceso, digamos, a algunas opiniones de expertos en el sector y pues se trata de 13 plantas
pues relativamente viejas y depreciadas, de manera que pues parecería difícil que lleguen a ese valor. Y desde ese punto de vista pareciera que está pagando caro. Está pagando caro sin que eso signifique mayor producción que pueda mejorar los precios para los mexicanos. Y digamos, los análisis de los expertos van mucho en ese sentido, de que digamos, el gasto no parece justificarse a esos precios en esas plantas. Eso por un lado. Por el otro lado, yo como economista, no experto en energía, pero sí como experto en economía, puedo asegurar que es un mal gasto, porque ese dinero estaría mucho mejor en muchos otros lados más importantes y prioritarios. Por ejemplo, el sector salud, por ejemplo, el sector educación, por ejemplo, el sector de infraestructura, por ejemplo, el sector de la impartición de justicia, el sector de la seguridad pública, en fin, muchos gastos que son mucho más prioritarios para el Estado que estar generando una energía eléctrica que históricamente ha comprobado que es muy malo tanto produciendo como administrando. De manera, Juan, que creo que el análisis que hacemos todos desde el punto de vista de la racionalidad económica no opera aquí. Es a todas luces irracional en términos económicos, en términos de rentabilidad social y en términos de rentabilidad económica. Pero hacemos mal en hacer este análisis desde el punto de vista de la racionalidad económica. No la tiene, nunca la ha tenido. Las decisiones del gobierno de enterrar un aeropuerto no tiene una racionalidad económica detrás, tiene una racionalidad, perdón por las palabras, pero es perversamente política. Y esta operación tiene una racionalidad perversamente política desde mi punto de vista, Juan Manuel. Lo que está pretendiendo hacer este gobierno desde el primer día, es más, desde meses antes de tomar posesión, es recuperar el monopolio energético a través de Pemex y la CFE para obtener recursos para operar su gasto etiquetado como social, que es un gasto clientelar. Tampoco lo digo yo, lo ha dicho el presidente. Hay que gastar en los que menos tienen porque son los que apoyan a la hora de las elecciones. Lo dijo así el presidente. De manera que me parece que es un gasto nuevamente perversamente político, además de que financieramente inestable y económicamente inviable como muchos de los otros. Pero estamos frente a una administración que, dicho por el presidente Iberdrola, pues lo que quiere es esa política. Y frente a esa política, pues la señal que da la empresa española es, frente a esa política, no me voy a pelear con el gobierno, mejor le vendo mis fierros. Y de esa manera, pues me retiro, no por completo de la operación en México, pero sí me desinvierto 6,000 millones de dólares de mis inversiones en este país. Eso es una mala señal. La acción del gobierno es una mala señal por todos lados, hacia el inversionista extranjero, hacia la seguridad jurídica de las empresas. Es una mala señal hacia las finanzas públicas. Todavía no queda bien claro cómo se va a financiar la operación. Dice el secretario de Hacienda que no va a estar en el balance del sector público, pero pues que va a estar en el balance del Fonadín, que finalmente va a ser el mayoritario, pero que va a pasar la operación y administración a la CFE. Es decir, todavía no queda claro, pero pues lo que es muy claro es que si a fin de cuentas el dueño, antes o después de las nuevas plantas, va a ser el gobierno federal, a fin de cuentas lo estamos pagando, como tú bien dices, todos los mexicanos, sin una racionalidad económica ni una rentabilidad social. Desde ese punto de vista, pues me parece que estamos frente a la continuación, Juan Manuel, de la estatización de la economía que hemos venido viendo desde el inicio del sexenio. Y bueno, pues vamos a ver que el gobierno va a seguir con estas acciones, incluso radicalizándolas, porque
pues se le termina el tiempo y los resultados pues no llegan, los resultados que todos esperaríamos no llegan, pero los resultados que ellos quieren ver es tener recursos para poder ejercer su gasto etiquetado como social, que es un gasto clientelar. Esto, Paco, pues sí, es una victoria política para la administración de la 4T, porque bueno, pues cumple con los objetivos o con esta promesa de, pues, el tema de Pemex, el tema de la Comisión Federal de Electricidad para los mexicanos. Sin embargo, bueno, pues esta adquisición no garantiza, ¿no, Paco?, que haya mayor producción o mejor producción y a precios mucho más bajos. Así es, Juan. Creo que das en el clavo, en el sentido de que lo que nos tenemos que preguntar los mexicanos es si el gobierno está haciendo las acciones necesarias con nuestro dinero para darnos mayor producción, en este caso de energéticos, a menor costo. Y nada de eso está ocurriendo, ni por el lado de las gasolinas, ni por el lado del gas, ni por el lado de la electricidad. Y pues se trata simplemente, Juan, el análisis que tenemos ya que hacer de estas decisiones es de una decisión política para que sea el gobierno quien capture los recursos, quien tenga el control del sector energético para capturar los recursos y poderlos ejercer a voluntad desde la Secretaría de Hacienda. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Perfecto, Paco, pues te agradezco mucho tu participación esta mañana. Al contrario, Juan Manuel, muy buenos días al auditorio. Gracias, buen día. Francisco Gutiérrez, nuestro especialista en temas económicos y financieros. Y bueno, pues hay que estar atentos a lo que mencione pues el presidente López Obrador en la conferencia mañanera de este miércoles, a ver si pues se dan más detalles sobre esta operación que anuncia ayer desde Palacio Nacional. Repito, la adquisición de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola, por las cuales se van a pagar $6,000 millones.